El protector ocular y de pantalla Reticare patrocina este programa. ¿Está tu familia desprotegida? ¿Sabías que el 80% de las personas tiene visión borrosa provocada por el uso de las nuevas pantallas? ¿Y que nuestros hijos tienen un 50% menos de protección que las personas mayores? Protégeles ahora con Reticare, el único protector ocular para pantallas. Regala Reticare y protege sus ojos. El mundo cada vez más universal, ¿no? Estamos aquí, allá, acullá. Hay una zona del mundo que nos es muy afín, que evidentemente estamos hablando de América. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hablan nuestro idioma, porque son muy afines a nosotros. Vamos a hablar de América y de España a través de la voz autorizada del director de Casa de América, que es don Tomás Poveda. Tomás, ¿nos tuteamos que aquí o supuesto, usted como el estime es más oportuno? Si tú me dejas que nos tuteemos, nos tuteamos. Nos tuteamos, estamos encantados. A ver, Casa de América, estamos hablando de una institución. ¿Para qué sirve la Casa de América? Quiero decir, me explico. Es la idea de que América sepa que estamos aquí, que nosotros sepamos que existe América. ¿Cuál es un poco la función antes de entrar en otras materias? Lo he explicado muy bien. Somos un puente, un lugar de encuentro para que en España se conozca la diversa realidad de América y de todo el continente, porque también España ha tenido una presencia histórica y presente importante en Estados Unidos, en la última etapa a través de sus empresas, la comunidad hispana en Estados Unidos, que luego si quieres podemos hacer algún comentario, y por otro lado hay una realidad importante de latinoamericanos que desde hace aproximadamente 15-20 años empezaron a llegar en buen número a nuestro país. Con la situación económica que hemos tenido en estos últimos años, muchos de ellos se han marchado, pero muchos de ellos se han quedado y, por tanto, es interesante que tengan en la Casa de América un espacio donde poder integrarse más en España y conocer, que nosotros conozcamos más también su realidad. Y no es menos cierto que América en estos últimos años, en estas últimas décadas, la última década, los últimos 15 años, ha tenido un desarrollo económico y social importante, las democracias se han consolidado y por eso podemos afirmar que Latinoamérica se ha globalizado en este último tiempo y España ha contribuido a ello. Pero, claro, Latinoamérica y el sur de Estados Unidos, que hay lugares que se habla más español incluso que aquí en algunas partes de este país, dicho sea de paso. Bueno, en fin, que nos sentimos muy cercanos a ellos, pero que unos piensan de otras maneras, de una manera, otros piensan de otra. Sabemos que hay países que están un poco rebeldillos. ¿Cómo se lleva todo eso? Puedo hacer la pregunta más directamente, pero creo que se me ha entendido. La palabra es la diversidad. Somos una realidad diversa, una comunidad sólida, porque tenemos unos vínculos culturales, por supuesto históricos, empresariales, económicos, humanos, familias de un lado y de otro. En este último tiempo, los últimos, como comentaba, los últimos años, los latinoamericanos que han venido a España y los españoles que han venido a Pero lo que quería decir, porque te me estás escapando, que hay países, de pronto, no los países, no la gente, que la gente... Lo que quiero decir algunos dirigentes que de pronto, estos que son los mal... ¿Cómo se lleva todo eso? Lo que quiero decir es que a pesar de esos discursos subidos de tono, esas palabras malsonantes, a pesar de todo eso, hay una realidad que va a perdurar en el tiempo porque lo ha hecho en los últimos 500 años y continuará in illo tempore. Por tanto, no me centraría tanto en estas situaciones puntuales que, lógicamente... Las gentes cambian, o sea, los países quedan, o las zonas, las culturas, y otros pues pasan, ¿no? La realidad permanece, que es ese vínculo. Eso es. Además, lo dice una persona de madre de Costa Rica, me parece recordar. De Nicaragua. De Nicaragua, Sí. Padre español, o sea que es perfecto para el puesto que ocupa. Hay suficientes, hay que trabajarlo mucho, quiero decir, en Casa de América, hay que estar todo el día inventando, ya que hemos estado en época de crisis. Está fácil, está difícil, está complicado el día al día en pensar nuevas maneras de conexionar, valga la expresión, en nuestros países. La Casa de América fue una buena idea que se puso en marcha ya hace más de 20 años. En el año 90 es cuando se inaugura el consorcio, en el año 92 es cuando se abre la casa
Y desde entonces la Casa de América ha sido un consorcio que referente. está formado por Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Ministerio de Ministerio. Asuntos Exteriores, es decir, los tres entes de la Administración. Y ha sido, como digo, a mi modo de ver, una buena idea, porque la Casa de América se ha constituido en un centro de referencia del pensamiento diverso, de la realidad cultural, de la realidad empresarial, y en estos 20, 25 años que ha cambiado tanto España, que ha cambiado tanto Latinoamérica, nosotros somos un lugar donde podemos ver esa diversidad y ese cambio, porque además, hablando de tecnología, Porque el último dato que comentábamos es que la página web de Casa de América es una de las más vistas, ¿no? Tenemos unos impactos importantes en nuestra página web. Los seguidores de nuestra página web sobre todo son españoles, pero el dato que es interesante es que al año los vídeos de YouTube del canal de la Casa de América son seguidos por 2 millones de personas y el 80% son de América, que ese es el dato Curioso. Interesante. Y además otro dato, y es que el ratio de personas que vienen a la casa por personas que nos siguen por YouTube es de 1 a 20, 1 a 40, dependiendo del acto, lógicamente pues varía, pero lo que quiero decir es que si a un acto de la Casa de América vienen 40 personas, probablemente en el transcurso de los 3, 4, 5 meses lo van a ver 400 personas. Y eso nos permite ser un foro de debate que es válido para Madrid, es válido para España, pero también es un foro de debate para el mundo, ¿no? Es una ventana abierta al mundo, ¿no? En realidad. Una ventana. ¿Y qué tipo de actos hay? Yo sé que hay una determinada, en un momento del año se hacen unos festivales donde la gente participa con sus folclores, con sus danzas típicas, hay conferencias. ¿Cuál es el hilo argumental? El hilo argumental se construye bajo 4 pilares, que son los aspectos culturales, la realidad cultural, en varias facetas: la literatura, las artes escénicas, las artes plásticas por las salas de exposiciones que tenemos, el cine de la Casa de América. Tenemos una sala de cine perfectamente equipada, acabamos de invertir y hacer un acuerdo con varias empresas, con Iberia y con Sony, para tener un proyector digital 4K de Sony, que es la novedad en el ámbito de cine más relevante para ver las películas de calidad y en cine digital. Y luego, por supuesto, en la literatura tenemos poesía, presentaciones de libros, una parte social en la que contamos la realidad social del continente, tanto las buenas como las noticias no tan buenas, por ejemplo, el caso de la violencia que es conocido en Latinoamérica, los estudios que hace Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y no nos olvidamos de los latinoamericanos que están en Madrid, en España, que cuentan sus casos de éxito en la integración que han tenido, que es un referente a nivel mundial. Por supuesto, la economía y la empresa, tanto grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, y hemos llevado a cabo actividades con emprendedores. Y, por supuesto, el ámbito institucional, político-institucional, porque recibimos a jefes de Estado, ministros de la región. Eso, director general de Casa de América, señor embajador, eso hay que hacer los protocolos y ese tipo de cosas, sí, ¿no? Y una parte que me parece que es relevante mencionar, que es la tecnología. Es decir, todo esto se envuelve en el ámbito tecnológico por lo que he comentado de nuestro canal de YouTube, las redes sociales. Algo que se hace, evento que se cuelga en la red y que se puede ver por el mundo mundial, ¿no? Así es. Bueno, por cierto, que si están interesados en ver, no están escuchando, pues dice, pues Casa América, ¿es Casa América o Casa de América? Casa América. Casaamérica.es, ¿no? Se cayó la A del medio para hacerlo más Casa corto. América se ha quedado ahí. .es. Y los que son puristas, yo no soy el responsable de esa perdida. Pues ahí queda dicho. Aprovecho también para recordarles que si quieren seguir, han visto a lo mejor este programa o han visto un trocito y lo quieren ver entero, en el momento de su emisión, pues al día siguiente, 2 días, ya estará colgado también en nuestra página, que es www.conexionvida.es, que se ve de maravilla y lo podrán disfrutar en plenitud. Hombre, ya sé que es la pregunta típica y tópica, pero bueno, hay que hacerla, porque Casa de América está en un lugar emblemático de Madrid, como es en Cibeles, ¿no? Un Palacio de Linares, con fantasma. Yo tengo que preguntarlo, ya sé que es muy tópico y muy típico, pero que no se ha visto, ¿no? Eso cuentan, dicen que hay leyendas. Era una niña, ¿no? Que no sé qué hicieron sus padres, que fueron bastante malvados y de vez en cuando sale, ¿no? Y con la tecnología además podemos hacer
cosas, ruidos, etc. Pues a lo mejor estaría bien, ¿no? Sí. Pues una forma de visitar. Y vamos a ver si salen las niñas. Y aparece por ahí una. Que además, según me ha parecido leer, el director general de la Casa de América tiene su despacho en lo que eran las habitaciones de la duquesa, la marquesa o no sé qué. La marquesa, correcto. La marquesa. ¿Y qué tal se siente uno ahí? Dice, tengo la mesa donde estaba el lecho. Cuando entré, el primer día, lógicamente, una gran responsabilidad. Yo tengo en estos momentos una excedencia en General Electric, era el responsable de relaciones públicas relaciones institucionales para España y Portugal, y trabajaba en un espacio diáfano con varios compañeros, un despacho blanco, un despacho, Sí, una mesa blanca, como se lleva ahora, ¿no? como estamos en este estudio, y pasar a ese despacho de estilo del finales del siglo XIX es lógicamente un impacto, pero enseguida... Yo la duda que tendría es decir, ¿qué han hecho con la cama? Sí. ¿Está guardada en algún sitio o no? Porque no lo sé, porque claro, si eso era la habitación de la señora. En 130 años han pasado muchas cosas, ¿no? Y al lado creo que está alguien, no sé, de protocolo, algún ayudante, en lo que era el baño. Pero ahí quedan los grifos todavía. Eso es, ahí están, sí, porque es un edificio protegido y todo lo que se ha podido mantener. Se hizo una gran restauración a finales del siglo pasado y, lógicamente, la idea es, es preservar. ¿Cómo se llegó a...? Claro, los primeros que empezaron hace 20 años, parece que habías dicho. ¿Cómo se llegó a ese palacio? Porque eso es un chollo. Es decir, no, es un sitio muy emblemático, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros acuerdos, no? Dice, nos venimos aquí, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, hay que pensar, el año 92, Sevilla tenía la Expo, Barcelona tenía las Olimpiadas, Madrid fue capital europea de la cultura en el año 92 y además se celebraba la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Entonces, con acierto, el Ayuntamiento pensó que el Palacio de Linares era un buen espacio para que se concentraran actividades dedicadas a América, y en esas conversaciones que el Ayuntamiento con el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego se sumó la comunidad, pensaron que por qué no crear la Casa de América. Y a partir de ahí el ejemplo se ha replicado con 6 instituciones que nos dedicamos a la diplomacia pública de nuestro país. Somos una pata de la diplomacia pública y somos una red, ahora que hablamos de tecnología, somos una red de 6 instituciones que estamos unidas por nuestros objetivos cada una de sus regiones, que estamos unidas en la web y que llevamos a cabo actividades conjuntas. Unidas en la web, eso queda bonito. Y además, lo digo porque el Palacio de Linares o Casa de América, aparte de los eventos, que yo les recomiendo la página, casaamerica.es, ¿por qué? Porque hay cosas que quizás se ignoran o la gente no se entera y dice, oye, me he perdido esto, porque hay conferencias muy interesantes y hay unos jardines, y hay unas terracitas, se puede tomar allí una cervecita, incluso hay un salón abajo donde se reúnen gente sesuda. Yo no sé si fuman o no, antes se podía fumar con unos puros, no sé, o sea que tiene su encanto la Casa de América. Volviendo a lo que estábamos, supongo que desde que se inició Casa de América hasta ahora, con las nuevas tecnologías, en esa comunicación o intercomunicación, o esa conexión se habrá producido un cambio brutal, entiendo, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, son hoy en día es una realidad evidente. Algunos piensan que estamos dejando atrás la revolución industrial y estamos en la era digital. Muchos más lo creen cada vez que van pasando más años y vemos la realidad digital en la que estamos viviendo, y la Casa de América no solo ha contemplado esta realidad, sino que ha sido partícipe de esta revolución digital. Bueno, aprovecho este instante para recordarles que esto es Conexión Vida. ¿Está tu familia desprotegida? ¿Sabías que el 80% de las personas tiene visión borrosa provocada por el uso de las nuevas pantallas? ¿Y que nuestros hijos tienen un 50% menos de protección que las personas mayores? Protégeles ahora con Reticare, el único protector ocular para pantallas. Regala Reticare y protege sus ojos.
Estamos hablando con el director general de Casa de América, aquí en Madrid. Por cierto, Tomás Poveda, don Tomás Poveda. ¿Hay también relación con las llamadas casas, por ejemplo, por lo que sabemos, aquellos los gallegos que se fueron a Argentina, bueno, luego éramos todos gallegos, ¿no? ¿Esas diferentes casas también tienen relación con Casa de América? ¿Están un poco alejadas, van por su cuenta? ¿Se está en ello? Nosotros tenemos una actividad diaria frenética, semanal, y eso nos implica que tenemos que estar concentrados en la actividad en la Casa de América. Sí que es cierto que las tecnologías, nuestra página web, canal de YouTube, redes sociales, etcétera, nos permite, como ya he comentado antes, estar mucho más cerca de América, y es nuestra sede virtual. De hecho, tenemos la sede física, ese Palacio Linares del que hablábamos, y la sede virtual, no tenemos una página web. La sede virtual es el conjunto de herramientas tecnológicas que nos permiten difundir nuestros mensajes. Estamos trabajando para que podamos, de alguna forma, agrupar a centros que tienen una vocación como la Casa de América en España y en el continente americano, para que tengamos un espacio común en la web. En eso estamos trabajando y, por supuesto, daremos pasos para integrar al mayor número de instituciones posibles, pero sí que es cierto que las casas de distintas regiones de nuestro país que han acompañado a los inmigrantes de nuestro país hacen una gran labor, y estoy convencido que hay posibilidades de colaboración. Preguntaría, lo hago de una forma, dejo así el interrogante, si hay también relación con uno que es catalán, con las diferentes embajadas de Cataluña, pero eso lo dejamos para otro día, ¿no? Por otra parte, me da la impresión de que no conocemos esa realidad americana, esa parte de Estados Unidos hasta el final. Luego está Brasil, que también está integrado, ¿no? Brasil es un ejemplo de país que ha dado un asalto. De hecho, 35 millones de personas han abandonado la pobreza en los últimos 15 años en Brasil, en los últimos 15 y 10 años se han integrado en la clase media. Es el ejemplo de lo que ha sucedido en Latinoamérica, pero por las dimensiones de Brasil los números son muy importantes, y por supuesto que Brasil está integrada en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. ¿Y también hay relación con Portugal en este entorno? Sí, tenemos, de hecho, la Embajada de Brasil. Nosotros trabajamos con las embajadas de los países americanos y con otros actores, empresas, otras instituciones. La Embajada de Brasil es un socio importante de la Casa de América y llevamos a cabo actividades relacionadas con ese país durante todo el año, y también con Portugal. Estaba hablando de esos diferentes países y hay una realidad. Cuando pensamos en Latinoamérica, pensamos en ocasiones, digo, al margen de Casa de América, estoy pensando hablando como español de a pie, ¿no? Pues si en México hay una cierta situación de violencia, que si en otros países de Centroamérica pues pasan dificultades. Sabemos, por otra parte, que países van emergiendo, ¿no? Parece que llegará un momento que América del Sur, nuestra América, desde México para abajo, se equilibra la América rica. No sé, parece esa diferencia entre el norte y el sur. ¿Va a llegar ese momento? ¿Puede ser ahora con las nuevas tecnologías ese momento oportuno precisamente? Latinoamérica está en ese camino. Es cierto que las diferencias económicas, si pensamos en la renta per cápita de Estados Unidos y la de Latinoamérica, estamos hablando de una diferencia de 4 veces aproximadamente, en líneas 4 o 3 veces la renta per cápita de unos y otros. Por tanto, la diferencia es importante. Pero ¿por qué se da esto ya como experto en la materia? Porque dices, tiene la parte sur del continente con una costa brutal, con pesquerías, si esa es la expresión, o sea que ahí se puede pescar, sacar, hay riqueza, ¿no? Hay petróleo, hay recursos naturales. Dice, pues ya va siendo hora, dice, venga, vamos allá. Y encima en español, a ser posible, ¿no? En eso estamos los españoles y los iberoamericanos, porque a veces pensamos que los iberoamericanos son los americanos del sur de América, Centroamérica, sur de América. No, iberoamericanos somos todos también, nosotros los españoles, portugueses y los andorranos, que forman parte de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y en mi opinión lo que tenemos que hacer... Me ha llamado la atención esto de los andorranos, porque quizás no tenga nada que ver, pero me ha hecho recordar de aquella primera aparición en catalán en la ONU, creo que fue, ¿no? En catalán, que fueron los andorranos. Y cierro, acoto paréntesis, pero me ha llamado la atención. Ahora Andorra, que está ahí. País rico, por otra parte.
país rico por otra parte. Y en el siglo XXI tenemos que estar juntos para que afrontemos la globalización en la que ya estamos inmersos desde hace 15, 20 años con garantías. Una globalización que además se intensifica como consecuencia de las tecnologías. Ha habido movimientos migratorios, eso es cierto, en los últimos tiempos. Ha habido una venida, una vuelta, también hubo una ida por parte de españoles. Y no me estoy refiriendo a Cristóbal Colón, sino que pues muchos se fueron a México a hacer las Américas, a buscarse la vida. Luego algunos vinieron con suerte y montaron sus casitas con palmeras, ¿no? En fin, toda una historia, toda una evolución histórica. Pero en estos momentos, al margen de en ciertas circunstancias, me voy a hacer las Españas a buscarme la vida, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos están viendo como ese país que nos colonizó en su día? Porque algunos piensan así, es lógico, otros la madre patria. ¿Cómo nos están viendo en los últimos tiempos? Aparte de ese lugar de destino, sino como países, vamos, porque hablas con algún americano y te dicen, bueno, tú conoces España, y dices, esto está en el sur, ¿no? Esto es Chile, ¿no? O sea, que tienen un cacao, y eso que están muy supuestamente ilustrados, ¿no? Pero los americanos que hablan como nosotros, ¿cómo nos ven? Las sensibilidades son diferentes y son respetables, por otro lado. Y lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, Televisión Española es una cadena muy seguida en el continente americano, en Latinoamérica en particular, y en el Caribe. No nos olvidemos de Latinoamérica y el Caribe, y eso permite que haya un mayor conocimiento de la realidad de España, de lo que está pasando en nuestro país. Tal vez a nosotros nos falta conocer, ¿no?, más lo que pasa en América, es decir, conocemos hechos puntuales, sobre todo a los que tú te referías, es decir, cuestiones de sucesos. Ha sucedido en la ciudad, parte entre comillas negativa, a ver si vamos a lo positivo, ¿no? Las historias negras, ¿verdad? Y nos hace falta conocer la realidad diversa de la región, y eso es en parte, en fin, el objetivo fundamental de la Casa de América. Es decir, vamos ahora a acercarnos al habitual consejo tecnológico. Nuestro consejo. El uso de protectores oculares disminuye los trastornos del sueño asociados a la exposición a las pantallas LED, protege la retina del exceso de luz de onda corta y aminora los riesgos oculares asociados. Disminuye la fatiga visual y el picor de ojos, dolor de cabeza, ojos secos. Está especialmente indicado para los niños y jóvenes porque sus ojos carecen de la protección natural que van generando con la edad. Estamos hablando de América con Tomás Poveda, director general de Casa de América. Ellos nos siguen. ¿Qué hace falta para que los sigamos nosotros a ellos? Porque anda que no hay países y no hacen cosas, ¿no? Me refiero televisivamente hablando, por poner un ejemplo, ¿no? Hay un elemento importante, y es que los españoles tenemos que ser conscientes que tenemos una dualidad europea y una dualidad americana. En los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo por integrarnos en la Unión Europea, hemos sido países fundadores del euro, en fin, que ya tenemos una historia dentro de la comunidad europea. No nos hemos olvidado de la comunidad iberoamericana, pero tal vez la sociedad en general tiene que ser más consciente de esa realidad, y los medios de comunicación hacen un papel muy importante en que se conozca esa realidad, instituciones como la Casa de América, la realidad empresarial que existe, la realidad de las empresas españolas que en los últimos 20-30 años han ido a Latinoamérica y han ayudado al desarrollo. Y tienen números positivos, probablemente en algunas de ellas gracias a América, ¿eh? No lo olvidemos, ¿eh? Y el desarrollo al que han contribuido en esos países es notable. Por lo tanto, esa realidad compleja, diversa, variable, porque va cambiando a lo largo de los lustros, pero sí que es cierto que tenemos un vínculo muy fuerte, y a mi modo de ver los españoles tenemos que mirar más hacia América, porque América, yo digo que América es el futuro, es nuestro futuro, siempre lo ha sido, y desde ahí hacia Asia-Pacífico, no nos olvidemos. Estaba pensando yo, hay un problema de distancia que ahora se solventa con las nuevas tecnologías, uno puede hablar con la familia por Skype, en fin, eso lo tenemos todos claros. Tomás Poveda es un hombre que, aparte de estudiar aquí, en la Complutense, es abogado. Bueno, abogado no sé, porque licenciado en Derecho sí, luego no sé cómo va eso, si uno tiene que apuntarse para decir soy abogado, por lo menos licenciado en Derecho sí, ¿no? Y ha estudiado, me parece, en Bélgica,
en Bruselas, en París, en fin, un hombre que conoce bien Europa y esa realidad americana también por parte de madre. Pero la pregunta es, está a esa distancia, pero ¿no estamos mucho más cerca de América que de Europa? En Europa estamos físicamente, pero tenemos mucho que ver con un alemán o con un... de señores que hablan un poco, son encantadores, pero que hablan un poco raro, con aquel chileno, aquel dominicano, en fin, no sé, yo creo que estamos más cerca, ¿no? En definitiva. La dualidad europea y americana. Tenemos mucho que ver con los alemanes, con los otros ciudadanos. Eso es diplomáticamente, países. La realidad es que yo creo que tenemos más cercanía. Sí, pero formamos parte de una comunidad que tenemos una serie de principios y valores fuertes, la democracia. Bueno, un nexo que fue la religión en principio, ¿no? El cristianismo, eso, pero también en América, o sea, es que... Sí, la cultura judio-cristiana y, por supuesto, una economía social de mercado, un modelo diferente a otros y que en estos años hemos sufrido la crisis particularmente en Europa, nos estamos volviendo a poner de pie y juntos como europeos tenemos que afrontar los retos de la globalización y como españoles, como iberoamericanos, tenemos la gran suerte de tener esa relación privilegiada con América. Somos pocos los países en Europa que tenemos esta realidad y España es uno de esos países y tenemos que aprovecharla. Por decirlo de alguna manera, en Europa somos cola de ratón y en América podemos ser cabeza de león. Diría que en los últimos años, por ese salto que ha dado Latinoamérica, y lo vimos en la cumbre de Cádiz del año 2012 de los jefes de Estado de Iberoamérica, de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, el lema era hacia una relación renovada, es decir, ha cambiado y hay una relación a unos términos más iguales. Nos hablamos de igual a igual y una relación de respeto y de valorar lo que cada uno aporta a esta comunidad. Latinoamérica aporta mucho a la comunidad iberoamericana, lógicamente, y España ha tenido un papel relevante como impulsora con otros países latinoamericanos de este proceso iberoamericano y, como he comentado, juntos en la globalización, unidos, seremos más fuertes y ganaremos mayores cotas de prosperidad. Vamos camino, ya para ir acabando, por lo que parece que señala los acontecimientos, a un Caribe más próximo, más cercano, más abierto. Están cambiando la relación entre... ¿Qué relación? Estaba pensando en Cuba, sí. que hay vínculos también económicos en estos momentos con Cuba, ¿eh? Eso va a hacer que evolucione sustancialmente la relación en general de Latinoamérica con Estados Unidos, particularmente ese antiamericanismo que ha habido en Latinoamérica. Si se aplaca, pues va a hacer que haya una mayor relación en el continente americano, que es buena para el conjunto de los países y para que también ellos juntos puedan tener un mayor papel en esta globalización que parece que está instalada en los países de China, al sudeste asiático. Si lo pensamos en términos de crecimiento del PIB en los próximos años, las proyecciones. Y luego también estamos viendo los acontecimientos en Europa con respecto al deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Por tanto, se debe producir un círculo virtuoso en las relaciones en el Atlántico, no nos olvidemos de la cuenca atlántica, que es de lo que estamos hablando también, y también lo deseable es que Cuba tenga una democracia, que no haya personas perseguidas por sus ideas, por su pensamiento, y que en definitiva la prosperidad vuelva a esa isla que es muy cercana a España. No nos olvidemos de 1898 y los vínculos. Y si pensamos en los americanos ya acabaríamos en un lío, ¿no?, con el barquito de Marras, y también quizás decir, bueno, América está bien que haga de policía y ha ayudado mucho a Europa y ahí está, y luego que tenga pues a ese resto de continente pues como el hermano mayor, no el policía. Y luego lo que comentaba antes de España y Latinoamérica, cuando me preguntabas por algunos discursos que en algunas ocasiones suceden. Sucede lo mismo entre Cuba y Estados Unidos. Hay millones de cubanos que se tuvieron que exiliar en Estados Unidos y, por tanto, los vínculos que hay entre Estados Unidos y Cuba son muy fuertes, claro, desde una perspectiva solo familiar. Y, de hecho, ese elemento social
ha contribuido al empuje de un cambio de las relaciones entre Estados Unidos y y Papa, Cuba. al parecer, incluso, y el Papa, al parecer, que también es latino, ¿no? Es argentino. Tomás Poveda, director de la Casa de América, muchas gracias, ha sido un placer, y a ver si todos vamos a mejor, hombre. América, nosotros y América. Repito, un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Esto es Conexión Vida, sean felices, pásenlo bien. El protector ocular y de pantalla Reticare ha patrocinado este programa. ¿Está tu familia desprotegida? ¿Sabías que el 80% de las personas tiene visión borrosa provocada por el uso de las nuevas pantallas? ¿Y que nuestros hijos tienen un 50% menos de protección que las personas mayores? Protégeles ahora con Reticare, el único protector ocular para pantallas. Regala Reticare y protege sus ojos.